Vamos a retomar la comunicación con César en breve, más adelante. Y ahora en estos momentos me voy a comunicar con la asambleísta ecuatoriana, Esther Cuesta. Un gusto tenerla. Muy buenos días. Estamos en vivo en esta edición extraordinaria desde el Ecuador. Un gusto tenerla. Gracias por atender a nuestro llamado. Esther, sus primeras impresiones, por favor, ¿qué significa esto? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que se le da a la comunidad internacional? Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, el señor Lasso ha disuelto la Asamblea mediante un decreto ejecutivo. En realidad es inconstitucional el motivo por el cual él disuelve la Asamblea aplicando el artículo 148. No obstante aquello, nosotros como ciudadanos, al estar en un gobierno fallido, porque esto realmente es un Estado fallido, un gobierno que no ha resuelto los problemas de los ecuatorianos. Hay un informe de inteligencia donde se evidencia que el señor Lasso ha liderado una trama de corrupción para beneficiar de manera ilícita a su familia, a la mafia y a la banca. La Asamblea Nacional llevó a cabo un juicio político. Ayer tuvimos la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional donde debatimos. Y el señor Lasso, imagínense que tenía 3 horas para presentar su defensa. No duró ni siquiera 50 minutos, donde no dio su defensa, porque no tuvo ningún argumento para decir si en verdad él es corrupto o no. Lo que hizo fue una rendición de cuentas. No consiguió los votos, no compró los suficientes legisladores para evitar ese juicio político y por eso él decreta la muerte cruzada. Ahora, solamente el oficialismo necesitaba 46 votos versus a los 92 votos que necesitaba la oposición. Es importante recalcarlo para dar contexto. Hemos amanecido todos con esta noticia convulsionada y el juicio político que también mantenía el presidente Guillermo Lasso, básicamente por el presunto delito de malversación de fondos, por un contrato que él dijo que no sabía que existía o en todo caso no le había dado mucho foco, ¿no? Mucho detalle. Incluso lo que manifestaba la defensa era que era un contrato que venía incluso de su antecesor. Y en todo caso, si siguió o no siguió, pues también es parte de la situación contractual que tuvieron con la empresa Amazonas Tanker. Entonces, básicamente estoy hablando de la defensa del presidente Guillermo Lasso. Bien sabemos también los argumentos de la oposición. Lo cierto es que hemos llegado a este nivel, a este punto de inflexión asambleísta. ¿Qué acciones, qué medidas ya están conversando ustedes se podría tomar luego del decreto del presidente Lasso? Bueno, lo primero es que este decreto tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que determinar si en verdad hay una conmoción interna por la cual el presidente de la República decreta la muerte cruzada. Es decir, las nuevas elecciones presidenciales y de legisladores en todo el país. Y el Consejo Nacional Electoral, una vez que ya tengamos eso, el Consejo Nacional Electoral tendrá que convocar en 7 días a elecciones que deberán ser dentro de los siguientes 90 días. Es decir, el señor Lasso no se puede quedar como dictador del Ecuador por un tiempo indeterminado. El país no da más y esto lo tiene que saber el mundo. En el Ecuador, 16 personas mueren a diario asesinadas. Cada 26 horas muere una mujer en el Ecuador por el hecho de ser mujer. Miles de ecuatorianos migran todos los días, expulsados de un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo o se encuentra en el subempleo. Esa es la situación del Ecuador, donde más de la mitad de la población en el Ecuador vive en pobreza o pobreza extrema. Más de 3 millones de ecuatorianos viven en miseria, con $1.80 al día. Dígame usted, ¿qué madre de familia puede alimentar 3 veces al día a sus hijos con $1.80 en el Ecuador? Esa es la situación del Ecuador. El Ecuador no da más y necesitamos ir a elecciones y esto significa que el señor Lasso fue incapaz de gobernar un país para 18 millones de personas. Sí, pero también es importante hablar de esta jornada. Usted ha hablado acerca de esta decisión de la Corte Constitucional. Tendría que ser lo más pronto posible para evitar también dilatar esta especie de incertidumbre. Me imagino que todos los ecuatorianos deben estar a la espera de ello para poder finiquitar y ver las acciones a tomar. Efectivamente, la Corte Constitucional tiene que hacerlo de manera inmediata porque en 7 días el Consejo Nacional debe convocar a elecciones. Imagínense que nosotros ni siquiera podemos ya ir a nuestras oficinas, no podemos ni siquiera retirar nuestras pertenencias, nuestros documentos en nuestros despachos.
estamos prohibidos de ingresar a la Asamblea Nacional, no podemos ni siquiera acceder a nuestros correos electrónicos, así que la situación del Ecuador en este momento es de incertidumbre, pero lo importante es que esto nos permite una esperanza para el pueblo ecuatoriano. Por supuesto. Que podamos tener un gobernante que pueda servir a la ciudadanía, no servirse de un poder público. Esther, preguntarle también acerca de algunas medidas o posibilidades que ya están poniendo sobre la mesa algunas asambleístas, ¿no? Por ejemplo, la señora Mireya Pazmiño también ha dicho que habría la posibilidad de sesionar a través de Zoom, es decir, de seguir con el debate del juicio político. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, habría que esperar el dictamen de la Corte Constitucional. Como máximo ente de decisión del Ecuador, tendríamos que esperar el dictamen de la Corte Constitucional, efectivamente. Lo que sí sabemos es que evidentemente el señor Lasso no pudo comprar conciencias de los asambleístas y teníamos los 92 votos para enjuiciarlo y censurarlo. Y en vista de que él no pudo comprar votos, pues decreta la muerte cruzada. Es como un capricho, ¿no? Por no seguir los debidos procesos y las garantías constitucionales. Asambleísta, pero acabo de hablar con un diputado del oficialismo. Dice, no, la oposición no tenía los votos para poner contra las cuerdas al señor Guillermo Lasso. Ahora hablo, pues obviamente, con un asambleísta de oposición. No, sí contábamos con los votos. Bueno, eso de los votos y el recuento de votos realmente hasta es subjetivo y es parte también de un capítulo de infarto de la política nacional de cada país, ¿no? En situaciones como estas. Pero lo cierto, haya los votos o no haya los votos, aquí la realidad es que ya no hay asamblea, se ha disuelto la asamblea ecuatoriana. Y básicamente lo que podría generar el impacto social, el impacto económico, las repercusiones, las implicancias en la sociedad, ¿cuál es el análisis y el balance hacia ello? Porque imagino, no se lo pregunto como política, sino también como ciudadana ecuatoriana. Bueno, lo que sucedería es que en estos 90 días, en estos 3 meses, no tendríamos un contrapoder. Es decir, ¿qué es lo que hace el legislativo? Un contrapoder dentro de una democracia. Entonces, el señor Lasso podría hacer una serie de decretos ejecutivos para beneficiar a la banca, para beneficiar a las mafias con las cuales él trabaja, con las cuales él tiene el dinero en su banca del narcotráfico. Ese es el peligro que corremos en este momento. No podemos hacer una fiscalización, no podemos continuar los juicios políticos contra los demás ministros del señor Lasso, no podríamos solicitar comparecencias a los ministros para que nos den información, no podríamos hacer pedidos de información. Ese es el riesgo que corre la democracia en el Ecuador en este momento. En estos 90 días, un presidente que ha sido incapaz de gobernar por 2 años podría destruir más el Ecuador en estos 90 días. Ahora, un detalle más en cuanto a estas elecciones que se vendrían, ¿no? Que todavía no hay fecha. Todo está ocurriendo, todo está en desarrollo, hay que esperar con cautela, pero lo cierto es, ¿se pueden reelegir también los asambleístas que han sido disueltos? Sí, podemos reelegirnos, eso va a depender de cada movimiento y partido político, así que eso sí podrá ser porque tenemos que, digamos, los asambleístas que sean electos van a poder hacer sus funciones hasta que termine este periodo. Importante ese dato también. Bueno, se empieza en todo caso una campaña paralelamente. Si nos proyectamos también en un futuro, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Le agradezco mucho por su tiempo. Gracias por sus impresiones aquí en DNews. Ha sido Esther Cuesta, asambleísta ecuatoriana, sobre todo comentando luego de la decisión del presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Gracias.